Historia de la Iglesia Adventista, parte 8. La mensajera de Dios había reprochado ahora al pastor Stanton por haberse apartado de la fe y estar declarando que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Babilonia. Pero juntamente con el pastor Stanton se levantó otro hombre, el pastor Garmir. Este hombre también declaraba lo mismo que había dicho el pastor Stanton. Por esta razón, ella escribió lo siguiente: Mensajes Selectos, tomo 2, página 73. Otra persona llamada Garmir defendía y publicaba un mensaje concerniente a la proclamación en alta voz del tercer ángel. Acusaba a la iglesia en forma similar a lo que usted está haciendo ahora. Dijo que los dirigentes de la iglesia caerían debido a la exaltación de sí mismos, que otra clase de hombres más humildes ocuparía su lugar y que ellos realizarían cosas admirables. Me fue presentado este engaño. Se trata de un hombre inteligente, que puede hablar bien en público, que posee abnegación y está lleno de celo y fervor, y tiene un aspecto de consagración y devoción. Pero recibí esta amonestación de Dios: no les creáis, yo no los he enviado. Él pretendía creer en los testimonios, pretendía aceptar que eran verdaderos y los utilizaba en la misma forma que usted los ha empleado para proporcionar fuerza y apariencia de verdad a sus pretensiones. Les dije que ese mensaje no procedía de Dios, sino que estaba engañando a los incautos. Les dije que las visiones de su hija Ana eran falsas y que sin embargo su padre pretendía que esas visiones eran como las visiones de la hermana White y que testificaban de las mismas cosas. Con el fin de proclamar este mensaje a todo el mundo, indujo a un joven honrado y concienzudo a creer que era su deber robar la lista de suscriptores de la revista Review and Herald. Esto constituye un crimen penado por las leyes del Estado, y ese joven escapó de Battle Creek. No se atrevió a regresar a Battle Creek por algún tiempo. Este maestro fanático estableció una fecha cuando debía terminar el tiempo de gracia, y como esta predicación fracasó, el joven vio que había sido engañado y confesó su pecado, y ahora es un miembro honorable de la iglesia de Battle Creek. De hecho, el mensaje que daba este hombre, declarando que había una fecha específica para el cierre del tiempo de gracia, no es bíblico, porque las Santas Escrituras no dan ninguna fecha para ningún evento importante para estos últimos días. Por tanto, el haber declarado estas cosas era algo nuevo y extraño dentro de las creencias que los adventistas habían proclamado por años. Página 75, Mensajes Selectos, tomo 2. Por ese tiempo, una señora T vino de la ciudad de Washington pretendiendo estar completamente santificada y poseer la facultad de sanar. Este espíritu dejó perplejas a muchas personas. Manifestaban el mismo espíritu acusador, esto es, que la iglesia estaba enteramente equivocada y que Dios estaba llamando fuera de ella a un pueblo que realizaría milagros. Un grupo numeroso de nuestros hermanos de Battle Creek estaban siendo separados. El Espíritu de Dios influyó sobre mí durante la noche para que escribiera a nuestros hermanos de Battle Creek. Dios está guiando a un pueblo. Ha elegido un pueblo, una iglesia en el mundo a quien ha hecho depositario de su ley. Él los reprenderá y los corregirá. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella. El mensaje que afirma que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que llama a la gente a salir de ella, no procede de ningún mensajero celestial, ni de ningún instrumento humano inspirado por el Espíritu de Dios. Jesús desea entrar para proporcionar las bendiciones más ricas a cada uno de los miembros de la iglesia. Si ellos quieren abrirle la puerta, no los llama ni una sola vez Babilonia, ni les pide que salgan de ella, pero dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, con mensajes de reproche y amonestación. No debe decirse que sus miembros son Babilonia, sino que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Deben ser mensajeros vivientes que han de proclamar un mensaje vital en estos últimos días. Se estaba usando entonces el capítulo 18 del Apocalipsis para querer demostrar que la iglesia era Babilonia. No obstante que en el capítulo 18 del Apocalipsis no se hace mención para nada de la iglesia adventista del séptimo día,
puesto que allí se está hablando de la iglesia de Babilonia que está sentada sobre las 7 colinas, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, refiriéndose a la iglesia romana, juntamente con sus hijas, las iglesias protestantes que han seguido las doctrinas babilónicas. Por eso en la página 77 de Mensajes Selectos tomo 2, la mensajera del Señor escribió lo siguiente: todo este capítulo, refiriéndose a Apocalipsis 18, demuestra que la iglesia que ha caído está constituida por las iglesias que no reciban el mensaje de amonestación que el Señor ha dado en los mensajes del primer, segundo y tercer ángeles. Rehusaron la verdad y aceptaron una mentira. Rehusaron los mensajes de verdad. El mensaje del capítulo 18 de Apocalipsis es claro y bien definido, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Cómo se regocijaría Satanás si pudiera conseguir que se proclamase un mensaje según el cual el único pueblo a quien Dios ha hecho depositario de su ley sería aquel a quien se aplique ese mensaje? El vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado, que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para uso del hombre, y también es la creencia en la inmortalidad del alma. Estas herejías emparentadas y el rechazo de la verdad convierten la iglesia en Babilonia. Reyes, comerciantes, dirigentes y maestros religiosos están todos en corrompida armonía. Una evidencia de que una iglesia se convierte en Babilonia es porque rechaza el mensaje de los 3 ángeles. Ninguna otra cosa puede convertir en Babilonia a una iglesia. Por eso es que el enemigo de las almas estaba trabajando para que los pastores rechazaran el mensaje de los 3 ángeles y se opusieran a aquellos que estaban proclamándolo. Y por esta razón fue que entonces estos hombres comenzaron a ser utilizados por Satanás para denunciar a la iglesia como Babilonia. Es por eso también que en este tiempo Satanás va a luchar y está luchando con el propósito de que los mismos dirigentes de nuestras iglesias puedan declarar que no aceptan el tercer ángel, que este mensaje asusta a la gente y que por tal razón no hay que proclamarlo dentro de la iglesia. Si la voz de estos mensajeros falsos, de estos pastores que están cayendo en apostasía, llega a ser escuchada por el pueblo y se rechaza la proclamación de los 3 ángeles dentro de la iglesia, entonces estos terminarían logrando su mal propósito, el hacer que la iglesia tenga que ser contada como una de las hijas de Babilonia. Por esta razón, debe haber un zarandeo en el pueblo del Señor para que se tenga que exaltar nuevamente los 3 ángeles y que haya un reavivamiento. El mensaje de los 3 ángeles produce un reavivamiento y una verdadera reforma dentro del pueblo del Señor. Cuando estos 3 mensajes sean proclamados, entonces la iglesia despertará y se preparará para el fuerte clamor y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún más, la mensajera del Señor continuó declarando. Página 78, Mensajes Selectos tomo 2. Nuevamente digo, el Señor no ha hablado mediante ningún mensajero que llame Babilonia a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Quienes obedezcan este mensaje falso y procuren influir en otros para que también lo acepten, serán engañados y preparados para recibir engaños mayores, y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a la nada. La principal lucha de Satanás contra la iglesia ha sido la de tener que destruir el mensaje de los 3 ángeles. Los primeros mensajeros del Señor, los pioneros, predicaban el mensaje del tercer ángel. La organización adventista se caracterizaba solo por este mensaje, pero habían algunos que querían trabajar independientemente de la organización religiosa adventista. La mensajera de Dios escribió en Mensajes Selectos tomo 2, página 126. Un poder transformador acompañó a la proclamación de los mensajes del primer ángel y del segundo, e igualmente acompaña el mensaje del tercer ángel. El Señor no inducirá ahora a las mentes a que pongan de lado la verdad que el Espíritu Santo indujo a sus siervos a proclamar en el pasado. Así que entonces los mensajeros del Señor estaban predicando el mensaje de los 3 ángeles, y Dios no puede guiar a ninguna mente
a tener que independizarse de esta obra, del mensaje del tercer ángel. Ella continuó por eso escribiendo. Testimonios para Ministros, página 489. Algunos han presentado el pensamiento de que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, todo hijo de Dios actuará independientemente de toda organización religiosa. Pero he sido instruida por el Señor de que en esta obra no existe una cosa tal como que cada hombre sea independiente. Las estrellas están todas gobernadas por leyes. Cada una influye a las otras para hacer la voluntad de Dios, rindiendo su común obediencia a la ley que gobierna su acción. Y para que la obra de Dios pueda avanzar en forma sana y sólida, su pueblo debe avanzar unidamente. Estas cosas dijo la mensajera de Dios a los ministros que estaban queriendo predicar nuevas cosas independientemente de aquellas que Dios había establecido en su iglesia. Aún escribió más la mensajera del Señor. No solo podría Jesús haber curado a Pablo de su ceguera, sino que podría haberle perdonado sus pecados, haberle explicado cuál era su deber y haberle trazado su conducta futura. De Cristo había de fluir toda potestad y misericordia, pero no dio a Pablo, cuando se convirtió a la verdad, una experiencia independiente de su iglesia, recién organizada en la tierra. Conflicto y Valor, 29 de noviembre. Jesús podría haberle dado a Pablo la predicación por él mismo y decirle qué cosa es lo que tenía que enseñar. Pero Dios lo mandó a unirse con sus hermanos dentro de la iglesia para que él pudiera ver cuáles doctrinas y qué enseñanzas estaban dando y unirse con ellos para la proclamación del Evangelio. Elena de White escribió en el libro Evangelismo, páginas 157 y 158, el concepto claro de lo que es espíritu independiente de la iglesia organizada. Los que quieren trabajar en palabra y en doctrina deben estar firmemente establecidos en la verdad antes de ser autorizados a salir al campo a enseñar a otros. La verdad pura y sin adulteración debe ser presentada a la gente. Es el mensaje del tercer ángel el que representa la verdadera prueba para la gente. Satanás inducirá a los hombres a fraguar falsas pruebas y así tratar de oscurecer el valor del mensaje de verdad, anulando sus efectos. Dios tiene una obra especial que los hombres de experiencia deben hacer. Han de guardar la causa de Dios, han de cuidar de que la obra de Dios no se confía a hombres que crean que es su privilegio avanzar de acuerdo con su propio juicio independiente para predicar lo que les plazca. De manera que aquí la mensajera del Señor enseña que el único mensaje que tenemos para proclamar ahora es el mensaje del tercer ángel. Ese mensaje estaba siendo proclamado por los dirigentes del pueblo del Señor. Todos los pastores y primeros pioneros llevaban al unísono este mensaje. Y es por eso que ella dijo, no hay que darle permiso a ningún hombre que crea que debe predicar lo que le place para tener que salir en nombre de la iglesia. Y dijo todavía que los que querían trabajar en palabra y en doctrina deben estar firmemente establecidos en la verdad antes de ser autorizados a salir al campo a enseñar a otros. De manera que todos aquellos que quieran dedicarse a la predicación del Evangelio tendrán que ser primero instruidos en el mensaje del tercer ángel. Para poder lograr esto, la mensajera de Dios escribió en Mensajes Selectos, tomo 2, página 127. Hay personas que están listas para apoderarse de cada idea novedosa. Las profecías de Daniel y Apocalipsis son malinterpretadas. Estas personas no consideran que la verdad ha sido establecida en el momento preciso por los mismos hombres a quienes Dios guiaba para que llevaran a cabo esta obra especial. Estos hombres siguieron paso a paso el cumplimiento de las profecías, de modo que los que no han tenido una experiencia personal en esta obra deben aceptar la palabra de Dios y creer en la palabra de ellos, de los que han sido conducidos por el Señor en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Estos mensajes, cuando se los recibe y se obra de acuerdo con ellos, llevan a cabo su obra de preparar a un pueblo que permanezca en pie en el gran día de Dios. Si investigamos las Escrituras para confirmar la verdad que Dios ha dado a sus siervos para el mundo, llegaremos a proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Está claro que la mensajera de Dios había declarado que era necesario tener que seguir a aquellos que ya habían estado dentro del mensaje de los tres ángeles desde el principio. Estos fueron los primeros pioneros. La misma mensajera del Señor había estado desde el principio dentro de la obra y había que seguir todas las enseñanzas que ha dejado escritas en sus libros. El querer alejarse de los escritos de la mensajera del Señor
y de lo que los primeros pioneros predicaron es independencia. De manera que entonces son independientes de la organización religiosa del pueblo del Señor todos aquellos que no quieren proclamar el mensaje de los tres ángeles.